Soy Santiago Garzón y voy a hablar sobre la revolución de la inteligencia artificial en bioquímica por AlphaFold y que habla sobre el problema del plegamiento de las proteínas. En la biología molecular, la estructura determina la función. Las proteínas son las máquinas moleculares encargadas de la vida, y estas son enzimas, receptores o anticuerpos. El problema principal radica en que conocemos la secuencia del ADN, pero para entender cómo funciona una proteína necesitamos saber cómo se pliega en su forma 3D. Un dato curioso es que una cadena de aminoácidos, que son los que conforman la proteína, teóricamente se pueden plegar de millones de formas distintas, pero en la naturaleza solamente adopta una forma funcional. Esto lo conocemos como paradoja de Levinthal, la cual describe la desconcertante diferencia entre el tiempo que teóricamente tomaría una proteína plegarse si probara todas sus formas posibles, y el tiempo real en el que ocurre en milisegundos. Esto quiere decir que, por ejemplo, una proteína que está conformada de una cadena de aminoácidos solamente tiene una función, una estructura funcional de una forma. Entonces, la proteína, ¿cómo sabe en qué parte del plano ubicarse? No lo hace probando cada espacio que los aminoácidos pueden conformar, sino simplemente ya se unen. Entonces, esto es lo que habla la paradoja, de que no se sabe cómo o de qué manera hacen los aminoácidos para saber en qué lugar deben estar. ¿Cómo determinamos las estructuras antes de la IA? Por métodos experimentales conocidos como la cristalografía de rayos X, que es el estándar principal, pero requiere cristalizar la proteína, que es muy complicado. También encontramos lo que es la resonancia magnética nuclear, útil para las proteínas pequeñas en solución. Además de esto, la microscopía crioelectrónica para los grandes complejos moleculares. Las limitaciones es que estos métodos son muy lentos, pueden tardar meses o años y son costosos y requieren el equipamiento muy especializado. ¿Qué es AlphaFold? Es un sistema de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMind, que su objetivo es predecir las estructuras 3D de una proteína recolectando únicamente su secuencia de aminoácidos. En el 2020 logró el AlphaFold 2, logró una precisión comparable a los métodos experimentales, resolviendo un gran desafío de la biología de hace 50 años. A la hora de hoy ha predicho la estructura de casi todas las proteínas conocidas, que aproximadamente son más de 200 millones. Bueno, ¿cuál es el fundamento del método a nivel bioquímico? El paso inicial es introducir la cadena de los aminoácidos como se encuentran aquí en la foto, o sea, la secuencia lineal, para posteriormente que la inteligencia la analice. Este es el paso más inteligente del proceso y se basa en un principio evolutivo conocido como la coevolución, que es un alineamiento de secuencias múltiples MSA que busca las millas de proteínas similares a las tuyas en la base de datos de diferentes especies, como son las bacterias, las plantas o animales. Al alinear esta secuencia se puede ver qué aminoácidos han cambiado o mutado y cuáles no. Desde que habla este principio de la coevolución, que si a lo largo de millones de años el aminoácido de la posición 10 y el aminoácido de la posición 80 mutan simultáneamente, quiere decir que ambos aminoácidos están interactuando esencialmente o ambos están cerca en el espacio 3D de la proteína. Si uno cambia, el otro debe cambiar para mantener su función y su equilibrio evolutivo. El motor de la IA predice las distancias, o sea, no solamente la IA habla de que hay un espacio entre los aminoácidos de diferentes posiciones, sino que indica cuál es el espacio. Por ejemplo, en el aminoácido de la posición 10 y el 80 deben estar a 5 angstrom de distancia. Entonces, la salida estructural o la estructura 3D final. En el ensamblaje, el último módulo toma restricciones de distancia del mapa 2D y utiliza un algoritmo para ensamblar la cadena de aminoácidos de forma similar a un rompecabezas 3D. Entonces, en resumen, AlphaFold no se mata la cabeza, por así decirlo, probando estructura por estructura, sino simplemente hace una búsqueda aleatoria utilizando la información de la coevolución para determinar dónde están los aminoácidos y cuál es su distancia. Y pues posteriormente a eso ensambla la cadena en 3D. ¿Qué impacto tiene la ciencia y la medicina? Las alteraciones la aceleración de la investigación, lo que antes tomaba años
de doctorado ahora se predicen minutos. Las aplicaciones prácticas que tienen es el diseño de fármacos, las enfermedades raras, la resistencia a los antibióticos y la biotecnología de las enzimas. En el caso de la farmacología, la mayoría de los medicamentos actúan uniéndose a una proteína específica de nuestro cuerpo, o en su caso a un patógeno, como una enzima o un receptor. Para diseñar una molécula que encaje perfectamente, primero se necesita la herradura, que es la estructura de la proteína. Entonces, la identificación rápida de la diana. Si los investigadores identifican una proteína crucial en una enfermedad, que es la diana terapéutica, ya no tienen que esperar a la cristalografía, sino el AlphaFold proporciona inmediatamente la estructura, lo que acelera, lo que acelera para el docking molecular, que es una técnica que simula cómo encajaría un fármaco ligándolo a cierta proteína. También tenemos la comprensión de enfermedades y mutaciones. Muchas enfermedades genéticas raras o neurodegenerativas, como lo son el Alzheimer y el Parkinson, se deben a que una proteína específica no se plegó correctamente. Entonces, un solo cambio de un aminoácido produce una mutación, lo cual puede ser catastrófico. Los científicos pueden introducir la mutación en el AlphaFold y ver exactamente cómo cambia la forma de la proteína. Un ejemplo es que una mutación puede hacer que el sitio activo de una enzima se cierre o que la proteína ya no interactúe con la sección molecular. Ya cuando se visualiza el error o la inestabilidad estructural causada por la mutación, los investigadores obtienen una comprensión fundamental de la enfermedad, lo que es crucial para el desarrollo de terapias dirigidas. También tenemos biotecnología en la ingeniería de las enzimas. El Premio Nobel de Química también reconoció el trabajo en el diseño computacional de proteínas completamente nuevas, es decir, que no se producen en la naturaleza. AlphaFold y sistemas similares son cruciales para validar si estas proteínas se plegan correctamente. Se pueden diseñar enzimas que degradan materiales como el plástico mucho más rápido que las enzimas naturales. Con la estructura predicha, los ingenieros pueden optimizar el sitio activo para mejorar la eficiencia de la degradación. También podemos capturar carbono de la atmósfera, creando proteínas que puedan unirse a este carbono, o sea, secuestran lo que es el dióxido de carbono en la atmósfera de manera mucho más eficiente. Y en la industria, crear enzimas para procesos industriales más limpios, para la producción de biocombustibles y pues materiales. El impacto en la ciencia y la medicina. Se le reconoce por descifrar las estructuras increíbles de la proteína. Entonces, lo que son el señor David Hassavid y John Jumper, que son los encargados de crear lo que es el AlphaFold, y el señor David Becker de la Universidad de Washington por el diseño computacional de las proteínas nuevas, o sea, que no existen en la naturaleza. Las conclusiones. AlphaFold ha revolucionado lo que es la bioquímica al resolver el problema del plegamiento de las proteínas. Esto es un complemento, no un sustituto total de la validación experimental, lo que abre la puerta a una nueva era en la medicina, mucho más precisa y utilizando las inteligencias que tenemos a la mano. Muchas gracias.